ya hemos visto que el concepto de intensidad es el reparto de energía en función del área y del tiempo. Como energía entre tiempo es vatios, la intensidad se mide en vatios metros cuadrados. ¿Qué sucede? Que cuando estamos hablando de la intensidad sonora, nuestro oído es capaz de percibir desde 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados hasta 1 vatio metro cuadrado, siendo 1 vatio metro cuadrado ya una intensidad dolorosa. Como el rango de intensidades que nuestro oído es capaz de percibir es muy amplio y es incómodo estar jugando con todos esos numeritos, es más cómodo utilizar la escala decibélica. La escala decibélica es una escala logarítmica que permite traducir todo esto que va desde 10 elevado a menos 12, desde 10 elevado a menos 12 hasta 10 elevado a 0, porque recordemos que 1 es 10 elevado a 0. Como todo ese rango es muy amplio, la escala decibélica lo que hace es simplificarla. Bien, para hacer eso se llama intensidad umbral a 10 elevado a menos 12. A estos chicos se le llama I sub 0. Es la intensidad más débil que puede percibir el oído humano. Algunos oídos humanos, el mío desde luego no. Es muy poco probable que una persona perciba eso. Para que se hagan una idea, sería estar oyendo la respiración de un bebé que está durmiendo plácidamente como a 4 o 5 metros. O es como que un alfiler se cae al suelo a una distancia de 5 metros donde estás tú. Evidentemente, muy pocas personas llegan a ese umbral. También tengo que reseñar que la sensibilidad no es la misma. Es decir, la intensidad sonora depende de la frecuencia del sonido también. Nosotros oímos muy bien para sonidos que están entre 1000 a 10.000 hercios. Entonces, en esa zona percibimos bien los sonidos. Hay que reseñar también aquí que la percepción sonora disminuye con la edad, de tal manera que a medida que nos vamos haciendo mayores, percibimos menos oídos en las frecuencias altas. Por eso, un niño de 2 o 3 años percibe frecuencias sonoras de alta frecuencia que tú no percibes, y tú percibes frecuencias sonoras que yo ya soy incapaz de percibir, por la edad que yo tengo. Es decir, que a medida que van pasando los años, perdemos sensibilidad a las frecuencias más altas. Bueno, pero no era esto de lo que quería hablar. Bien, se llama I sub 0 a esa intensidad umbral. Pues la escala decibélica se define de la siguiente manera. Los decibelios es 10 logaritmo de I entre I sub 0. Algo tan sencillo como esa definición. Y es muy, muy fácil de aplicar. Ejemplo. Típica pregunta. ¿A cuántos decibelios equivale una intensidad sonora de 10 elevado a menos 6 vatios metros cuadrados? Esta intensidad, chicos, de 10 elevado a menos 6 vatios metros cuadrados, en la escala decibélica, ¿a cuánto equivale? Pues mira, tienes que hacer lo siguiente. Los decibelios que corresponden a 10 elevado a menos 6 vatios metros cuadrados sería 10 logaritmo de 10 elevado a menos 6 y debajo pones 10 elevado a menos 12. Y lo único que tienes que hacer ahora sería dividir. Y lo hacemos de la siguiente manera. Bien, 10 elevado a menos 6 entre 10 elevado a menos 12 me queda 10 elevado a 6. Por tanto, los decibelios que corresponden sería 10 logaritmo de 10 elevado a 6. Y esto es muy facilito, puesto que, ¿qué haríamos con el 6 que está arriba elevando? Pasaría adelante multiplicando. Y me queda entonces 6 por 10, 60 por el logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10 es 1, por tanto son 60 decibelios. Bien, chicos. El sonido de 10 elevado a menos 6 vatios metros cuadrados, el sonido de 10 elevado a menos 6 vatios metros cuadrados en la escala decibélica equivale a 60 decibelios.
Recuerden que les dije antes que como máximo podíamos soportar hasta 1 vatio metro cuadrado. 1 vatio metro cuadrado, que está por aquí, sería hacer lo mismo, pero aquí en vez de 10 elevado a menos 6 poner 1. Lo hacemos. ¿A cuánto equivale 1 vatio metro cuadrado en la escala decibélica? Pues sería 10 logaritmo de 1 entre i sub 0, que es 10 elevado a menos 12. Y me queda 10 logaritmo de 10 elevado a 12. El 12 pasa adelante, 120 logaritmo de 10 es 1, 120 decibelios. 120 decibelios se considera o está establecido como el umbral del dolor. Bien, este sería el sonido máximo que podemos soportar. A partir de ahí, por ejemplo, 140 decibelios corresponde estar al lado de un avión que está despegando, un reactor. Y bueno, 200 decibelios ya sería una absoluta barbaridad. Sería la explosión de una bomba atómica a una serie de kilómetros de ti, con lo cual, vamos, no solo te revienta los oídos, te revienta totalmente a ti también. Vale, o sea que ya te da igual oírlo o no. Bien, aquí tenemos la escala decibélica, tal y como les decía, 0 decibelios es el umbral de audición. Claro, 0, esto de 0 es obvio si nos damos cuenta de lo siguiente. Si yo quiero saber a cuántos decibelios corresponde 10 elevado a menos 12, ¿cuántos decibelios sería 10 elevado a menos 12? Si tú te vienes aquí y pones logaritmo de 10 elevado a menos 12 entre 10 elevado a menos 12, esto te da 1. Y te queda 10 logaritmo de 1, 0, 0. 0 decibelios corresponde a una cierta intensidad sonora, a la de 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados. Y vean, antes lo hicimos para 10 elevado a menos 6, nos dio 60 decibelios, estaría por aquí. Aglomeración de gente, lavavajillas antiguos. Y lo hice para 1 vatio metro cuadrado, nos quedó aquí 120. Vean, motor de avión en marcha. A nadie nos apetecería estar al lado de un motor de avión en marcha, evidentemente. Y vale, el récord Guinness de ruido en un estadio, 142 decibelios. Explosión del volcán Krakatoa a 160 kilómetros de distancia, imagínense, vaya pepinazo. Porque hace 160 kilómetros te destroza los oídos, porque 180 decibelios te destroza los oídos. Vale, y 200 decibelios, lo que decía antes, la bomba atómica. Pero bueno, aquí ya da igual. Bien, lo que decía, otro detalle importante, a modo de curiosidad, chicos, esta tabla la he puesto a modo de curiosidad. Nuestro umbral de audición, la intensidad sonora que necesitamos, depende de la frecuencia. Aquí, como les dije antes, esta es la zona donde mejor oímos, de 1000 a 10.000 hercios. Esta es la zona donde mejor oímos, puesto que si me voy a frecuencias más graves o a frecuencias más agudas, veo que la intensidad aumenta. Es por lo que les decía antes que la sensibilidad que nosotros tenemos depende de la frecuencia del sonido. Y las típicas cuestiones PAU sería, por ejemplo, estas dos. Bien, típica cuestión PAU, ¿cuál es el nivel de sensación sonora en decibelios correspondiente a una onda de intensidad 10 elevado a menos 10 vatios metros cuadrados y de 10 elevado a menos 2? Y te dan como dato la intensidad umbral. Chicos, esto lo ves en la PAU y te da una alegría que para qué, porque es un puntito. Esto se llama sustituir, no hay ni que pensar. Esto es dejarse llevar, chicos, no vayan a fastidiarla. Vale, pues hacemos lo siguiente, pues sería simplemente que en decibelios 10 logaritmo de i entre i sub 0, de tal manera que sería 10 logaritmo de 10 elevado a menos 10 entre 10 elevado a menos 12, que te queda 10 elevado a 2. Y el logaritmo de 10 elevado a 2 pasa al 2 delante, te queda 20 por logaritmo de 10. Y logaritmo de 10 es 1, estos son 20 decibelios. Mira qué facilito. 20 decibelios. Y para 10 elevado a menos 2, pues como se pueden imaginar,
sería aquí poner 10 elevado a menos 2. Me queda entonces 10 elevado a 10. El logaritmo de 10 elevado a 10 es 10 y 10 por 10 es 100, sería 100 decibelios. Y cuidado, porque después te preguntan en la PAU, si la intensidad sonora es el doble, entonces en la escala decibélica es el doble. No. Cuidado con esto, y es la pregunta que viene aquí, en la que a veces algunos alumnos caen. Vamos a ver, chicos, dice, demostrar que si se duplica la intensidad de un sonido, el nivel de sensación solo aumenta en 3 decibelios. Vamos a demostrarlo. Oye, yo tengo un sonido de intensidad I. Y quiero saber qué pasa si en vez de tener I tengo 2I. Pues lo escribes. Resulta que los decibelios sería 10 logaritmo de I entre I sub 0. Y los del doble, esto sería 1 y esto sería 2. 10 logaritmo de 2i entre i sub 0. Fíjate un detalle, te quedaría 10, abres una llave, logaritmo de 2 más logaritmo de i entre i sub 0, porque recuerda que el logaritmo del producto es la suma de logaritmos, y me he aprovechado de esa propiedad. Oye, esto se puede escribir así entonces, 10 logaritmo de 2 más 10 logaritmo de i entre i sub 0. Pero esto que está aquí, estos son los decibelios que medimos aquí en primer lugar, antes de doblar la intensidad. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre los decibelios que medimos ahora con los que medíamos antes? Pues 10 logaritmo de 2. Y si tú coges la calculadora y haces logaritmo de 2 y lo multiplicas por 10, te da aproximadamente 3 decibelios. Otra forma de comprobarlo, otro tipo de pregunta. Mira, por ejemplo, tú tienes 10 elevado a menos 6 vatios metros cuadrados, que equivalían a 60 decibelios. Vamos a aumentar esa intensidad por 1000. Vamos a aumentarla por 1000. Me queda 10 elevado a menos 3 vatios metros cuadrados. Cuidado, porque esto equivale a, pues me quedaría 10 elevado a 9 a 90 decibelios. Es decir, que aumentar la intensidad por 1000 implica que en la escala decibélica subo 30 unidades. Tened cuidado con eso.